Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, papito lindo, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Gracias porque hoy, papito lindo, pudimos entrar, Señor, más allá del atrio, más allá del lugar santo, podemos entrar al lugar santísimo por tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, el velo fue rasgado de arriba abajo y tenemos libre acceso al trono de la gracia, papito lindo, para contemplar tu hermosura, Señor. Ahora yo te pido, papito lindo, que se cumpla tu palabra, Señor, porque venimos a inquirir, Señor, en tu casa que es llamada casa de oración. Venimos a preguntar, a inquirir, a aprender de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables, Señor. Habla a mis hermanos, que no sea una palabra de hombre, que sea una palabra salida de tu corazón, de tu trono, Señor, al corazón de mis hermanos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Dame un aplauso al Señor. Como siempre lo decimos, ¿verdad? Los domingos nos gusta hablar un tema devocional, se le podría decir así, los temas de los domingos, ¿verdad? Donde el Señor nos habla de la unidad, nos habla del experimentar, de tener experiencias con el Señor, de cómo, ¿verdad? Tener comunión con mis hermanos y con el Señor, porque eso dice la Biblia, ¿verdad? Una cosa he pedido y esta buscaré, estar todos los días. ¿Para qué? Para contemplar tu hermosura. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A contemplar la hermosura del Señor, a ser adoradores. Entonces, los domingos a veces hablamos de esos temas, ¿verdad? Y los miércoles sí me gusta, o nos gusta, tenemos la buena costumbre, digo yo, desde que empezamos, de dar temas donde podamos hacer el segundo paso. Una cosa he pedido, que contemplar tu hermosura, tu belleza, y la otra, ¿cuál es? Inquirir, preguntar, aprender en tu santo templo. Entonces los miércoles nos gusta hablar un poquito de eso, ¿verdad? Temas de doctrina donde aprendamos. No solo ser panadero y tener la palabra aquí en la cabeza, no, para que esa palabra nos lleve a ser coperos del Señor. Amén, hermanos. Entonces, vea lo que dice la Biblia, hermanos. En Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados o bien clavados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahí podríamos decir, hermano, que la palabra de los sabios, de la palabra de los apóstoles, porque dice la Biblia que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, el fundamento ya está puesto, ¿verdad? Y cada quien mire cómo sobreedifica, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que, hermanos, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y cuando habla de aguijones y clavos, hermanos, son las enseñanzas que nosotros recibimos, ¿verdad? Que son como los clavos que recibimos en nuestra mano nosotros como pastores, ¿verdad? Y dice que tenemos que clavarlos bien clavados, valga la redundancia, ¿verdad? Con un martillo. Por eso dice la palabra, no es mi palabra como fuego y como martillo que golpea la roca. Y dice que esas son entregadas de una manera magistral o de una manera de maestro en las congregaciones por medio de un pastor. Por eso dice la Biblia que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así como un link entre los pastores y los maestros, porque los pastores tenemos que ser también maestros. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vea qué importante. Entonces, todo esto que estamos aprendiendo los miércoles no es doctrina que yo me inventé. No es doctrina que yo subí al tercer cielo y yo recibí el canon de revelación y yo vengo y lo doy a ustedes. No. Todo esto es una doctrina ya aprendida o enseñada por nuestro ministerio. Bendito Dios. Pero bueno, entonces el tema que hemos hablado todos estos días, o el versículo con el cual empezamos todos estos días: Moisés, Josué, guárdate, cuídate de hacer alianzas, de hacer mezclas o hacer unión con los moradores de la tierra donde has de entrar y habitar, a la tierra prometida, para que estas naciones no sean tropezadero en medio de ti. Entonces, guárdate de hacer sincretismo, lo que hemos hablado, de hacer una unión que al Señor no le agrada, con los habitantes, los moradores, los habitantes de la tierra o del mundo, porque Dios
dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, tiempo pasado. Ya el Señor no ama al mundo, lo amó y entregó a su Hijo. Entonces Dios no ama al mundo, Dios ama a la iglesia. Pues no dice la Biblia que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no hagamos alianza para que no tropecemos. Bien dice la Biblia, y lo hemos hablado todos los días, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, entendimiento. Entonces Dios pasa por alto la ignorancia. Jesús dijo, Padre, no le tomes en cuenta, pues Esteban, no le tomes en cuenta este pecado. Y Jesús dijo, Padre, ¿qué dijo el Señor en la cruz respecto a eso? ¿Quién se recuerda? Perdónanos porque no saben lo que hacen. El desconocimiento o la ignorancia, Dios la puede pasar por algo. Perdón, la ignorancia, pero el desconocimiento no lo pasa por algo. Porque bien dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Entonces la ignorancia sí, pero el desconocimiento es responsabilidad de nosotros, de buscar eso. Amén. Ya lo que dice, y no participéis de las obras infructuosas, o sea que no son de utilidad y no producen buenos resultados, más bien son destructivas. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, ¿cuál es nuestra función, hermanos? Exponer, no imponer, exponer la palabra para que nosotros no vayamos a hacer alianza ¿con quién? Con las tinieblas. Al contrario, tenemos que reprenderlas. Por eso esos temas que hemos estado hablando. Hemos venido hablando de los 7 nacimientos del cristiano, los 7 nacimientos del verbo. Estuvimos hablando en qué mes, ¿se recuerdan? ¿En qué mes nació Jesús? Estuvimos hablando del sincretismo espiritual. Esto como una introducción a todo lo que yo quiero que hablemos, pero creo que estos temas son importantes así como introducción para entender, más o menos entender cómo fue que empezó todo esto. Porque lo vimos aquel día, Jesús no nació en diciembre. Entonces la pregunta que nos hemos hecho estos días es, si Jesús no nació en diciembre, ¿por qué los moradores de la tierra, o por qué el mundo, o por qué la iglesia sí lo celebra en diciembre? ¿Por qué? ¿Por qué celebrarlo en diciembre si Jesús, ya lo vimos, bajo la luz de la palabra, no nació en diciembre, nació entre septiembre y octubre? Entonces, ¿por qué lo celebran? Por la unión de la iglesia con Roma, de la unión de la iglesia primera con el imperio de ese momento, que era el imperio romano. Entonces, eso se le llama sincretismo espiritual. Sincretismo espiritual. Nada más un paréntesis. Vean lo que dice la Biblia, qué confrontativo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, por vigilante en la casa de Israel, o la iglesia, podemos trasladarlo para esos tiempos. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa es la función que a veces tenemos que hacer nosotros. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú, como encargado, atalaya, de decir esas cosas, y no le reprendes al impío, ni le hablas, para el limpio será percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a hablar. Y si no lo hablamos, cuando el inocente muere, ¿a quién le va a mandar esa sangre? Al que no lo dice, al que no lo habla. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué estamos haciendo ahorita, hermano? Librando nuestra alma. Amén. Eso como un paréntesis, que lo tenía por ahí. Entonces, sincretismo imperial. Ya vamos a ver qué es eso. No es cerveza para que algunos no se hagan la boca agua. ¿Qué es sincretismo? Un resumen de lo que estuvimos hablando el miércoles pasado. Es un sistema que busca conjuntar, armonizar, mezclar, fundir, unir, conciliar. ¿Qué cosa? Las diferentes doctrinas, religiones, creencias, culturas, pensamientos o ideas, aunque sean opuestas entre sí. Aunque sean opuestas, el sincretismo, lo que hace es unirlas. Y esas al unirlas son aceptadas en un mismo culto, algo muy parecido
a lo que conocemos como ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Es algo muy parecido. El sincretismo es la unión de ideas, de pensamientos, pero el ecumenismo es la unión de todas las religiones, doctrinalmente hablando. Entonces, vea qué tremendo, hermanos, esta foto. Vea qué tremendo. Ahí atrás dice, en inglés dice, todas las religiones del mundo se unen. Y vean, ahí dice, ahí se ven, con todo respeto, católicos, musulmanes, judíos, cristianos, evangélicos, del Islam, ortodoxos, hinduismo, hasta ateos podrían haber ahí. Solo falta ahí los maradonianos. ¿Sí saben cuál es la religión? Maradoniana, ¿va? ¿Ah? Los que adoran a Maradona. Los Hare Krishna es que se llaman. Y cuidado si no hay algún satánico por ahí, ¿no? Y cualquiera, humanamente, cualquiera ve eso y dice, qué lindo, humanamente, sinceramente, qué lindo. Estén buscando la paz mundial, pero todos sabemos lo que hay detrás de todo eso. No es la paz que Cristo vino a traer. Ah, sí, claro. Claro. Sí, humanamente uno dice, qué lindo, wow, qué lindo. Pero realmente, ¿qué hay detrás de todo eso? Ecumenismo, religión. Esa es un poquito más vieja, pero lo mismo veo hoy, lo más reciente que eso, con los en Canadá, ahorita. Ajá. Y voy a pedir perdón y por todas las atrocidades Sí. que se han hecho tiempo atrás, ¿verdad? Por ahí vamos. De bolitas, plumas y todo, Sí, sí, sí. bueno, uno lo ve y claro, la emoción, qué bonito, qué santo, qué bonito. Sí. Pero es parte de ese mismo que ha llegado a esa necesidad. Porque eso no es de ahora. Sí, sí, Eso es de siglos atrás. sí. Pero que todo esto ha ido cambiando y entonces ahora es más evidente y lo vemos como bueno, como muy santo. Exacto, es desde siempre. Eso no es de ahora. Y no es desde antes, pasa ahorita. Por eso es que nosotros, lo hablamos, la vez pasada hablamos, desbabilonizando la iglesia. Cuando el Señor le dice, hay un pasaje en Apocalipsis que dice, sal de ella, pueblo mío, ¿de dónde? De Babilonia. O sea que hay pueblo de Dios metido en Babilonia. Pero que también lamentablemente hay Babilonia metida dentro del pueblo de Dios. Que hay que sacar eso en el nombre de Jesús, desbabilonizar. Entonces, como dice el hermano, qué lindo se ve. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Porque Apocalipsis dice que todo, cuando eso es ecumenismo, las religiones, ellos todo lo que están buscando ahí es darle poder al anticristo, por medio de un falso profeta, una figura religiosa que le da poder a una figura política, ¿verdad? Entonces dice que todos los reyes se van a juntar, a unir con un solo propósito, darle el poder ¿a quién? A la bestia, al anticristo. Entonces sí, definitivamente, como dice el hermano, ¿verdad? Entonces se inició, por decir así, la iglesia con un sincretismo, una unión de creencias, pero va a finalizar con un ecumenismo, que es la unidad de todas las religiones, de todas las doctrinas. ¿Y qué van a hacer ellos, hermano? Lo primero que van a hacer es que irse en contra de la iglesia verdadera, en contra de la iglesia verdadera, porque todos ellos se unen, y si uno no se une a ellos, ¿qué va a decir la gente? Que los que estamos mal somos nosotros, que los que estamos chafeados somos nosotros. Pero bueno, por tiempo. Entonces, sincretismo podríamos decir que es movimiento religioso surgido de las mezclas religiosas anteriores. Y hermano, se ve desde, como dice el hermano, desde antes, desde la estatua de Nabucodonosor, creo que aquí la traje. Imperios de la estatua de Nabucodonosor, sí, ahí está. La cabeza de oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro. Pero ahí se ven, hermanos, todos los imperios: el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, que es el que quiero llegar, el romano. Y por último, el sincretismo, que es ya cuando Roma, el último imperio, el imperio romano, se le suma la política, se le suma la religión, y tras de eso se le suma la iglesia verdadera. Ya lo vamos a ver a partir del año 300. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Todo lo que es todos esos imperios. Y cada caída de ese imperio fue, Babilonia cayó y se levantó el medo-persa. Cayó y se levanta el griego. Cayó
y se levanta el romano, pero en cada caída dejaba una contaminación. En cada caída dejaba una contaminación para llegar al final a lo que es el imperio romano, que fue cuando el Señor Jesucristo estuvo por aquí. Entonces, sincretismo imperial. ¿Por qué imperial, hermanos? Por respeto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la iglesia imperial? ¿O la iglesia tradicional? ¿O la universal? La católica. Con todo respeto, hermanos, si hay un católico por aquí, con todo respeto. Pero ese señor que está ahí, de blanco, el Papa, es lo que está buscando, es el que más está promoviendo eso. Más está promoviendo eso. Entonces, por eso es el sincretismo de la iglesia católica. ¿De dónde surgió la iglesia católica? Porque con todo respeto, no surgió a partir del Papa. No surgió, a partir de Pedro. Pedro lo fue el primer Papa. Y ya vamos a ver cómo la iglesia católica no es desde el año 0. La iglesia católica empezó desde el año 300. Amén. Constantino. Exacto, Constantino. Ya lo vamos a ver. Sí. Entonces es tremendo, hermanos, porque se unió el último imperio, el imperio romano, que es contaminado por todos los otros imperios, se contamina. Y entonces la iglesia primera, ¿a quién se unió? Al imperio romano. Por eso es que, con todo respeto, la iglesia católica se llama iglesia católica apostólica y romana. Y preguntan, ¿a quién era el que perseguía a la iglesia primera? ¿A los primeros cristianos? ¿Quién? Los romanos. ¿Sí? Contaminados por todos los imperios anteriores. Amén. Entonces, rápidamente, una cronología, por decirlo así, de la iglesia, ¿verdad? Porque hay que ver un poquito de historia en todo esto, ¿verdad? Lo malo de esto, hermanos, decía el hermano Sergio que hay que tener cuidado con la historia, porque quien escribe la historia es quien gana las guerras. Entonces no siempre tiene la verdad absoluta de las cosas. Por ejemplo, la vez pasada habíamos hablado, cuando Rusia se levantó contra Ucrania, desde este lado todo el mundo lo vemos como los malos, a los rusos todos los vemos como los malos, pero realmente son tan malos. Realmente Estados Unidos son los buenos y Rusia son los malos, porque desde pequeñito nos meten eso, desde pequeñito. ¿Cuántos vieron Rocky? Ya hemos hablado de Rocky, ¿ya? Rocky, un gringo peleando contra un ruso. ¿Y quién era el malo? El ruso. Y uno estaba deseando que Rocky le ganara, ¿verdad? Porque desde pequeñito nos enseñaron eso. ¿Qué les enseñan del otro lado del charco? A ellos. Gracias. Ganan los chinos y cuando les decían Exactamente. Entonces hay que ver quién escribió la historia, ¿verdad? El ganador de la guerra, normalmente. Porque lo que hemos hablado siempre, di una mentira 1000 veces y se convierte en una verdad absoluta. Entonces, rápidamente, todos sabemos que Cristo nació en el año 0. Bueno, hay 4 o 6 años ahí perdidos, pero bueno, digamos que el año 0. Murió en el año 33. Ahí empezó la iglesia, en Pentecostés. 50 días después inició la iglesia con los 12 apóstoles, 11 más Matías, porque ya Judas no estaba, y ahí empezó. El Señor les dijo, espárzase, no se esparcieron, entonces le mandaron a un Saulo, un parcero de la iglesia, y los esparció. Dice la historia que en el año 64, aunque no es bíblico, pero no está en la Biblia, pero ustedes han escuchado la historia de que Nerón incendió parte de Roma, o incendió Roma. ¿Y a quién culpó? A los cristianos. Y ahí inicia la persecución de la iglesia. A tal punto que en el año 90 vemos que Juan escribió el Apocalipsis en el año 90 en la isla de Pasmo, encarcelado, como decir la isla de San Juan, aquí para decir un tico. San Lucas, ¿qué dije yo? Lucas, ahí tengo a Jania para que me... Esa queda al otro lado. Sí. Si es que yo le digo a Jania y a Mari, siempre levante la mano, porque yo a veces hablo tan rápido que a veces confundo los nombres. A veces digo Noé en lugar de Moisés, o a veces digo Jacob en lugar de Juan. ¿Sí? Entonces, y ahí empieza, hermanos, la muerte para los seguidores de Cristo. Pero así empezó, ¿verdad? Así empezó, hasta el año 90, donde tenemos el registro de Apocalipsis. Pero ¿qué dice la historia, hermano? Vean, en el año 303, lo que se llama, hermano, a partir del año 300,
El emperador Diocleciano, ojo, intensifica la persecución a los cristianos. Les quitaban la ciudadanía, les quitaban las Biblias y las quemaban. Y las iglesias empezaron a hacer, los templos empezaron a ser destruidos y mataban a los cristianos o a los dirigentes. Pero en el 306, Constantino el Grande, Constantino, llega a ser gobernador de la parte occidental de Roma. Y en el 312 se convierte, entre comillas, al cristianismo. Ya lo vamos a ver porque entre comillas. En el 313 firma un edicto, el edicto de Milán, así le llaman. Se declara la religión cristiana como la religión del imperio romano. Oiga, qué tremendo, hermanos. Es que lo leemos así. Pero que un imperio, hermanos, acepte, entre comillas, una creencia o una doctrina cristiana, cual sea, eso es un impacto social, un impacto histórico. Y empezaron a devolver todas aquellas cosas que a los cristianos les habían quitado. En el 313 se firma ese edicto. En el 323 la iglesia empezó a gozar de paz, entre comillas, y ciertos privilegios. Y ahí es donde se empiezan a edificar los templos, financiaban la copia de las Biblias y se colocan los creyentes en altos rangos públicos. O sea, empezaron a participar de la política. De ahorita vamos a ver lo de los templos y todo eso muy rápido. Ya después, en el año 325, está lo del concilio de Nicea, ¿verdad? Donde se oponían al arianismo. Ellos no creían, algunos no creían que Cristo fuera Dios, y se da el famoso concilio de Nicea y después el concilio de Constantinopla, que hay para que lo anotes, para que lo revises en tu casa, ¿verdad? Donde ellos tiran un edicto, por decirlo así, o ¿cómo le llaman ahora lo que hacen los presidentes? Un decreto, eso, para que no le aire. Un decreto, ¿verdad? De que empiezan a creer, ¿verdad?, en la Trinidad de Dios, por decirlo así, ¿verdad? Que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Pero bueno, a lo que quiero llegar es acá. En el año 476 se da la caída del Imperio Romano. En el año 1185 empieza la Santa, entre comillas, Inquisición, que ahí lo que hacían era torturar, hermanos, a los herejes, a los que no participaran de las creencias de ellos, todas las torturas que sabemos históricamente. Y es tremendo, hermano, yo lo apunté ahí. Entonces, la iglesia pasó de ser perseguida a ser perseguidora. Qué tremendo, hermano, porque, hermanos, tal vez la Biblia no lo dice, pero digamos, para ser bíblicos, ¿cómo Esteban murió? Esteban, ¿cómo murió? Apedreado. Los que seguían a Cristo morían apedreados. Y dice la historia que al Coliseo romano los metían, hermano, los tiraban a ser entretenidos por los leones, hermano, se los devoraban los leones. Como la iglesia de perseguida pasó a ser perseguidora. Entonces ahí empieza la famosa Santa Inquisición, por decirlo así. Ya más adelante, busca imágenes, ponga ahí, ahorita no va en tu casa, Google, ponga ahí Santa Inquisición, métase en imágenes para que vea un montón de torturas que habían las personas que no estaban de acuerdo con la religión católica, por decirlo así, para hablarlo claro. Pero bueno, ya en 1517, todos sabemos, Martín Lutero, ¿verdad?, las 95 tesis que él hizo, ¿verdad?, contra las indulgencias, que él se levantó, era un monje que se levantó contra las indulgencias, fue y las clavó en la puerta de esta iglesia, y ahí inició lo que se conoce como el protestantismo, o la iglesia protestante. Es un resumen, ajá. Eso de las indulgencias todavía hoy están vigentes. Y en la iglesia evangélica. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, por el hecho. Ustedes saben que son indulgencias, ¿verdad? Pero la iglesia oficial del Estado dijo, por lo menos, ¿verdad? Y todavía está vigente. Sí, claro. Por la puerta uno ahí que abre y buscaba no sé cuánto y usted tiene, peque lo que quiera, y va a pasar y quiera como. Sí, lo que enseñaban era que las personas cuando morían iban al purgatorio, cosa que no es bíblico. Iban al purgatorio, ¿verdad? Y que usted tenía que
llevar una ofrenda o una limosna o un diezmo, ¿verdad?, a la iglesia, y que cuando sonaba ahí la monedita donde caía, en el alforije, en el caboncito, ¿verdad?, entonces el alma salía. Entonces le decían a la gente, traiga plata para que usted pueda sacar a su familiar que murió de ese purgatorio, ¿verdad?, y que pueda ir al paraíso, ¿verdad? Entonces, como dice el hermano, eso está vigente, y en la iglesia evangélica lamentablemente es así, y entre comillas cobran indulgencias. Traiga sus diezmos, traiga sus ofrendas, traiga su plata y viva como quiera, pero sí, traiga su plata, indulgencia. Venga y siempre se diga. Ajá, sí. Siempre se diga. Sí. Sí, exacto. Sí. Ten cuidado con esas cosas. Pero quiero que lleguemos a esto. Es un resumen así de la historia, ¿verdad? Pero quiero que lleguemos a esto, hermanos. A partir del año 312 después de Cristo, aproximadamente, Constantino el Grande se llamaba, por aquí lo apunté, Flavio Valerio Aurelio Constantino. Y le llamaban Constantino el Grande. ¿Quién era, hermanos? ¿Quiere que se lo repita? Vamos a ver, dice Flavio Valerio Aurelio Constantino de la Trinidad. Mejor digámosle Tino. Mejor digámosle Tino. Constantino, emperador romano. Dice él que él tuvo una visión en el cielo de unos símbolos, específicamente una cruz, así lo puse, y que una voz le decía, o que él sentía que le decían, a través de esos símbolos que acabas de ver en el cielo, vencerás, y se convierte al cristianismo, entre comillas, vuelvo y repito, se convierte al cristianismo. Ya vamos a ver por qué. Algo así, este era el estandarte que ellos usaban. Entonces dice ahí abajo, dice, a través de esos símbolos, por esos símbolos, siglos, vencerás. Pero él realmente no se convirtió, hermano. Él lo que quería era ganar batallas. Esto es lo que él quería, ganar batallas. Y él conquistó, hermano, conquistó parte de Europa, parte del Medio Oriente, Italia, Roma, el Vaticano, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Fue emperador de parte de Gran Bretaña. Entonces, ¿qué pasó? El sincretismo de Roma, o el Imperio Romano, y la iglesia. ¿Debido a qué? Debido a la persecución que tenían contra la iglesia, de que los cristianitos los metían, ya no al horno fuego, pero sí al Coliseo Romano. Entonces, de una manera muy sutil, trataron de conciliar con esos cristianos. Que Roma trató de conciliar con esos cristianos. No, hombre, dejen de estar persiguiéndonos. Ya quedamos poquitos. Ya, dejen de estarnos molestando. Nosotros queremos llevar la fiesta en paz. No nos molesten tanto. Entonces se levantó Constantino y dijo, bueno, está bien. Yo me voy a convertir a ustedes. Yo me voy a convertir al cristianismo. Pero eso sí, los romanos tenemos ciertas creencias que necesitamos que ustedes las acepten para nosotros aceptar lo de ustedes. Hicieron un trato. Yo acepto lo de ustedes, pero ustedes tienen que aceptar lo de nosotros. Por eso es que ahí empezaron, ya lo vamos a ver, donde se hizo la mezcla de tantos dioses. La iglesia primera creía que Dios, Jehová, uno es, punto. Solo hay un Dios, era monoteísta, solo creía en el Señor, nada más. Además, la Trinidad como tal, fue hasta tiempo después que Dios empezó a revelarlo. Pero ellos creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así salían a bautizar, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Usted ve las Escrituras y así estaban basados. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió tanta cosa? Con todo respeto. La veneración a la Virgen María, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió la veneración de tantos santos? Si la Biblia dice que solo hay un mediador, un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿De dónde salieron tantos mediadores o intercesores? ¿De dónde salió, con todo respeto, que la Virgen María es intercesora? Perdón, pero ella no puede interceder. Ella no es omnisciente para saber qué estamos pensando cada uno de nosotros en este momento. Ella no tiene ese poder, solo Dios. Solo Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Solo Dios sabe todo, puede todo y está en todo lugar. Entonces, con todo respeto, la Virgen María no.
como decía el apóstol, cuando estábamos en Antibás, él decía, si María pudiera bajar la tierra, a coscos agarra más de uno por meterla a ese culto que a ella no le corresponde. Porque con todo respeto a la Virgen María, la llaman la Madre del Cielo, la Reina del Cielo. Y usted ve la Biblia, la Reina del Cielo, y la está metiendo en un culto que no le corresponde a ella. Dios aborrece la Reina del Cielo. Jeremías 7:19, creo que es, alguien que me lo busque, por favor, así rápido, creo que es Jeremías 7:19, por ahí. Pero usted mete en el browser o en la Biblia, usted pone ahí en la lupa, pone Reina del Cielo, y se va a dar cuenta que no es María. Pero lamentablemente la metieron a un culto que no le corresponde a ella. Y no solo eso, hermanos, un montón, ya lo vamos a ver. Apolo, Diana de los Efesios, la mitología griega con él, Pito, ¿me encontró? Aquí es más fácil. Jeremías 7:19. Espero que sea ese. 18. Y los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo, para hacerle ofrendas a dioses ajenos, para provocar ira. Para provocarme a ira, dice el Señor. ¿Por qué? Porque le están dando un culto. Habló ahí ofrendas, habló de fuego, de leña, de tortas a la Reina del Cielo, y eso provocaba ira al Señor. Y vuelvo y repito, no es la Virgen María. Entonces, ¿de dónde salió? Con todo respeto, José, María, el niño Jesús. Y el Señor empezó su ministerio, empezó a hacer milagros hasta los 30 años. ¿De dónde salieron? Exacto. Sí, Nimrod, Semiramis. En esos días lo vamos a ver. Nimrod, Semiramis, Tamuz, todos ellos salen ¿de dónde? De la mitología griega. De la mitología griega. Entonces, ¿qué hicieron, hermanos? Un sincretismo. Agarraron toda la cultura griega o la mitología griega, la romana y todas ellas, de todos esos imperios que vimos, de todos esos imperios fueron contaminando. Uno contaminó al otro, el uno contaminó al otro, y el otro contaminó a Roma, y Roma contaminó a la iglesia. Primero, en el año 300, de ahí surgió la iglesia imperial, tradicional o católica, universal. Amén, hermanos. Pero ¿verdad que tremendo lo que decía mi hermano? Vea el sincretismo, hermanos. Lo que hablamos ahorita, Semiramis, Tamuz y Nimrod de Babilonia, una mujer chineando un bebé. En Egipto, Isis y Horus. Y en Roma, ¿qué fue lo que ellos aceptaron? Con todo respeto, la Virgen y a un bebé. Y ahí todos los demás, Sumeria, Asia, India. Ahí está, el sincretismo. Que a ellos les gusta, a ellos les gusta, les fascina cambiar nombres. A Dios les gusta, a Dios cambia nombres. Y el enemigo también quiere cambiar nombres, ¿verdad lo que dice? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaonica, no nica, dioses iguales a los hombres, o bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. ¿Quiénes eran? Pablo y Bernabé. Y a Bernabé le cambiaron el nombre y empezaron a llamarle Júpiter, uno de los dioses de ellos. Y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces a la gente le fascina eso, le fascina ese sincretismo y mezclar esas cosas y hacer eso. Entonces empezaron a adoptar, por así decir, ciertas costumbres, porque Constantino era romano, pero la iglesia no tuvo que haber aceptado eso, porque por ejemplo Pablo era romano, ¿o no? Y Pablo llegó y no contaminó con las cosas de Roma, no lo metió a la iglesia en su doctrina, no. Él realmente se convirtió al Señor y se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo, y tuvo que esperar un tiempo, creo que son como 14 años que tuvo que esperar, hermanos, para aprender la doctrina cristiano-evangélica y empezar a hablar con la verdad. Constantino no, por eso digo, Constantino no se convirtió en ningún momento al cristianismo. Al contrario, él empezó a cambiar cultura, empezó a cambiar creencias, empezó a meter
esos santos que estamos hablando, a venerar esos santos. Se empezó a meter imágenes, estatuas, estatuillas, símbolos, y todo eso lo empezó a meter como costumbres adoptadas. Entonces empezó a cambiar los templos paganos por iglesias, entre comillas, cristianas, y llenas de imágenes. Y no dice Éxodo 20 y Salmo 115 que no nos hagamos imágenes de nada lo que está arriba del cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y que mucho menos nos postremos. ¿De dónde sacó la iglesia cristiana primitiva que eso estaba bien? ¿De dónde? Del sincretismo, por haber aceptado todo lo que venía de Roma. Pastor, Sí, dice el apóstol Juan, decía que si no hubiera gente que lo jalara, no existiera. así es. Si no hubiera gente que lo jalara, no existían ídolos, ¿sí es cierto? Me recordó aquel señor, Jesús Miranda era que se llamaba, que decía que él era Cristo, Jesús hombre, salvo siempre salvo, y la supergracia, y que se andaba tatuando el 666. Y locos como eso hay un montón. Yo me imagino que en Pavas o allá en el Chapuy hay un montón, pero que la gente lo siga, eso es lo que impresiona, hermano. Sinceramente, eso es lo que impresiona, que la gente lo siga. Y murió él, y se levanta la esposa, hermanos, diciendo que ella es Melquisedec. ¿Cómo es? ¿Cómo era, hermano? Melquisedec, Jesús Melquisedec, no sé qué. Que Jesucristo no era hombre, que era mujer, y ya, hermano. Y yo digo, loca, está bien. El mismo espíritu del esposo se le pasó, pero que la gente la escuche y que la gente la siga, eso sí es tremendo. Eso sí es tremendo, hermanos. Son más locos los que lo siguen. Sí, son más locos los que lo siguen, porque lo eso que dice Pito, ¿verdad? No hubieran ídolos si no hubiera quien los cargara. Los cargara. Pero el pueblo perece, por favor. Sí. Se puede levantar cualquiera y ahí lo van a seguir. Sí. Es que lo vemos todos los días. Sí. Lo vemos de que nace. Para no decir nombres. Sí. Sí, lo que la pasada habíamos hablado en tiempos de pandemia, estuvimos hablando de la iglesia emergente. Por ahí están los videos en YouTube de la iglesia emergente, hermanos. Cargada, llena de modas, llena de shows, haciendo shows con luces, con humo y un montón de cosas, hermano, y trayendo gente ahí, que quitan el púlpito y ponen una para hacer mezclas y no quitan al pastor y ponen un chaval con la gorra para atrás y Old school. sí, y empiezan a hacer unas cosas raras, sí. Ya no son discotecas, ahora son cristotecas. Sí, exacto, centros de entretenimiento, ¿verdad? Lo que hemos hablado, no podemos ser un club social. Aquí tenemos que hablar con la verdad y venimos a aprender doctrina. ¿Para qué? Para buscar cómo agradarle a Dios y cómo santificarnos para el Señor. Pero bueno, hermanos, así le metieron gol a la iglesia primera en el año 300, así le metieron gol. Si usted ve las imágenes de las vírgenes, hermanos, todas tienen el mismo rostro. Y ese mismo rostro, ¿sabe dónde está? En la estatua de la libertad. Esa es la misma cara. Ya lo vamos a ver. Entonces ahí, hermanos, ya más adelante, lo vamos a ver también, ¿verdad? Cómo cuando fue conquistada América, un poco de historia, ¿quién fue la que mandó las 3 carabelas que le llamaban aquí a América? La Pinta, la Niña y la Santa María. La reina Isabel la católica. Entonces, ¿qué le iban a enseñar a los inditos, a los que vivían en América, hermanos? La tradición católica. Entonces, por eso vemos aquí en Costa Rica la negrita, allá en México la Guadalupe, la Asunción, la Pachamama, creo es en Perú, por ahí, la de Dolores. Bolivia. Ajá, Pachamama. Cobre ahí. La negrita. La negrita aquí. ¿Acaso las mujeres ticas son negritas y chiquititas, hermano? ¿Por qué no meten eso en la cabeza, hermano? No. Y eso. Bueno, es historia. Sí. La historia tiene más en contra que a favor. Mm. No hay nada que se Sí, puros inventos, puros inventos.
puros inventos. Tanta tecnología y todo eso. No, y no solo las vírgenes, con todo respeto, no solo las vírgenes, hermano. Ustedes no la escuchen, pero hay una canción de Celia Cruz dirigida a la santería, que habla un montón de chamucos, un montón de santos ahí rarísimos, hermano. Y no solo esto metieron, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de dioses, estamos hablando de santos, de dioses paganos, del culto a la Virgen y un montón de cosas, hermano. Pero metieron fiestas paganas, fiestas al sol. Por eso estamos hablando de esos temas. Tenemos que hablar del sol, del arbolito, de las esferas, de un montón de cosas, hermano. No solo metieron esto, también metieron eso. Hay un montón de santos, hermano, que era el mismo pueblo el que los declaraba. Ahora no, ahora la Iglesia Católica los que los canoniza, por decirlo así, ¿verdad? Pero antes. Entonces un montón de creencias, hermano. Lo hablamos la pasada, el Día de Muertos, el Día de Santos, el Día Halloween. Ay, hermano, tanto que hablar, en serio. Todo atraído de la mitología griega, la romana, ese montón de dioses, de deidades, de politeísmo. ¿Qué es politeísmo? Varios dioses, ¿verdad? Sí. Ajá. Eso es lo que vemos a este nuevo mundo. ¿Verdad? Pero si vamos a la India, hay más de, no sé cuántos dioses, los musulmanes. Claro, todas. Hay tanto, ¿verdad? Es cierto, porque ¿qué es lo que hacían? Agarraban todos los dioses de ellos y los traían al catolicismo. Por ejemplo, cuando llegaron aquí a América, estaba hablando de eso, cuando llegaron aquí a América, enviados por la reina Isabel, la católica, envió a 3 carabelas, ¿verdad? Así se llama carabela, ¿verdad? O ¿cómo es? Carabelas, sí, porque si no se llama pues, la pinta la niña y la Santa María. No fue que la niña se fue de pinta con la Santa María, no, eso es otra cosa. Y en el 4.º viaje llegaron aquí a Limón. Pero ellos llegaban a las costas del Caribe. Y se sabe que ellos, hermanos, llegaban y mataban a los que no se sujetaran a ellos, a los indígenas, hermano. Llegaban a las costas del Caribe, por ejemplo, a Limón aquí, hicieron una matazón, hermanos, que dejaron sin gente ahí, hermano. Por eso fue que después empezaron a traer a negritos, ¿verdad? De África, como esclavos. ¿Y qué traían esos negritos de África? Sus tradiciones y sus costumbres. Entonces, ¿qué hacían qué hicieron los españoles? Le decían a los indígenas, ustedes tienen esos dioses, sí, son los mismos de nosotros. Ustedes tienen y son los mismos de nosotros. Y entonces empezaron a meter a la Virgen en ese montón de santos. Creo que por ahí lo traen. Los mismos dioses les cambiaban el nombre, pero ellos seguían siendo los mismos dioses. Lo que hace Babilonia no cambia nombres. A eso el jefe de los eunucos puso por sobrenombres a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Le cambiaban los nombres. Por ejemplo, dioses griegos: Zeus, el dios del cielo; Poseidón, el del mar; Ares, el de la guerra; Afrodita, la del amor; Hera, las mujeres; Atenea, Apolos. Ahí están todos. Pueden tomarle foto. Todos los dioses griegos. Y ve el cambio de nombre que hacían. Me avisan. Si quieren que salga yo, me dicen, un poco aquí. Sí, un selfies. Hagamos selfies. Dios, todos con D minúscula, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Júpiter pasó a ser Zeus. Juno, Hera, y ahí todo. Diana, Artemisa, Venus, Afrodita, Marte, Ares, Mercurio, Hermes, el papá de Betty la Fea. No sé, eso es Hermes. Neptuno, Poseidón. A todos les cambiaban nombre. ¿Por qué eso? ¿Qué estamos estudiando? Sincretismo. La unión, la unidad de todas esas cosas. Los dioses del Olimpo, ahí están. Zeus, Poseidón, el Hades, hermano, el infierno. Ares, Dionisio, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo, Afrodita. Entonces, los aceptaban, pero les cambiaban el nombre. Ahí estaba el sincretismo, cambios de nombre, mezclas, sincretismo. Otro ejemplo:
Poseidón, Neptuno, Ares, Plutón, Demeter, Ceres, Dionisio, Baco, era una vaca, Afrodita, Venus. ¿Usted sabe qué era más tremendo, hermanos? Que estos dioses con D minúscula, poderosos, entre comillas, porque eran semidioses, los pasaron a santos humildes, humildes ahí, débiles, pobrecitos, pobres, entre más pobre y entre más ropa desgastada, mejor para ellos, que habían sido martirizados por los mismos romanos. Es tremendo, hermano. Todos esos santos católicos, mártires, habían sido martirizados, valga la redundancia, por los mismos romanos. Entonces, cuando ellos llegan a América o comienzan a conquistar el Imperio Romano, empiezan a cambiar esos nombres y esos dioses. Por eso es que vemos ahora un lugar en Costa Rica, por ejemplo, la Zona de los Santos, que yo voy ahí una vez por semana, Zona de los Santos. ¿Por qué le llaman así? Santa María, San Marcos, San Pablo, Guadalupe, San Ignacio, San Gerardo, San Marcos. ¿Se acuerda, Pito, cuando está yendo ahí? Ahí está el santo con las dos manos grandes. ¿El santo qué? El santo con las dos manos grandes. El santo que sé que escucharlo. ¿Cuál es? Ahí está el santo con los dedos más grandes. Con los dedos más grandes. ¿Cuál es? Santa María de Ota. Tremendo, hermanos. Pito conoce esas tierras. Entonces empiezan a cambiar los patronos de esas, por decirlo así. Lo que hablamos ustedes, los turnos, ¿verdad? ¿Dedicados a quién? Esos turnos, esos famosos turnos. Hay aquí y hay ese aquí. Ya. Se ríe Gaby como diciendo, ajá. Cambian, hermanos. Y empiezan a ponerlos como patronos de ciertos trabajos, ciertas profesiones o ciertas actividades. San José, el de los carpinteros. San Antonio, el que da trabajo. San no sé qué y no sé cuánto. Es que no lo sé, sinceramente. No me lo sé. San Miguel. ¿Ese patrón de cuál es? El de los borrachos. ¿Cuál es? El de los borrachos. ¿Cuál es? Sajón. Sajón. Ya está, es que toda la gana me pasó. Yo hablando en serio. Sajón. Buena, Ali. San Miguel es el arcángel. Ajá. Rafael, Gabriel, Luzbel, todos los que tendrán Miguel. No, porque Manuel, ¿qué? Manuel. Y empiezan a darles, por decirlo así, a esas potestades lugares geográficos. Por eso dice el príncipe de Persia, lugares geográficos, países, provincias, ciudades, distritos. Vaya a Cartago para que vea ahí la atmósfera de religiosidad y tradición que hay ahí, hermanos. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Entonces empezaron a cambiar todas esas cosas, pero no solo eso, empezaron a cambiar también ciertas costumbres o ciertas tradiciones o ciertos rituales. Y aquí quiero ya meter un poquito a lo que vamos a hablar la otra semana, hermanos, pero digamos, aquí donde pasa del sábado de reposo al domingo, porque lo vimos la pasada, domingo, en inglés, ¿cómo se dice? Sunday. ¿Qué significa? Melissa, ¿dónde está Melissa? ¿Qué significa? Día del Sol. Día del Sol. Y tiene un montón de costumbres. Ahí es donde empezaron a bautizar a los niños de pequeñitos, que es algo antibíblico. Entonces se empezó a babilonizar o se empezó a paganizar la iglesia, por decirlo así. Aunque el primer día de la semana, ¿verdad lo que dice, ¿no? La Biblia? Cambio rituales, el primer día de la semana, ¿verdad? Reunidos los discípulos a partir del pan, y el primer día de la semana van las mujeres a la tumba y ya Cristo no está. Pero empezó, hermanos, a hacerse el cambio a partir de Constantino. Vean lo que pusimos ahí: cambio constantiniano, proceso del cambio del culto romano, Roma. ¿Por qué constantiniano? Porque es a través de Constantino al cristianismo en el siglo IV, tercero y cuarto. Y ahí se da lo que quiero llegar. Una de las cosas que hacían los romanos es la adoración al sol. Adoraban el sol.
Por eso es que él, una de las cosas que metió fue el nacimiento de Cristo un 25 de diciembre. Porque el 25 de diciembre lo que se celebraba era la adoración al sol. La adoración al sol. El cambio de sábado a domingo fue en el año 321. Entonces ellos lo que celebraban era el día para el sol invicto. Por eso, ya me digo con todo respeto, ya se sabe que esto. Por eso que todas las iglesias católicas, la puerta está hacia el oeste. Pero no todas. ¿Dónde? Sí, son las catedrales y las. No, sí, pero. No recuerdo ahorita. Usted va a Atenas y está viendo por su lado. Ujú. Atenas, Sí, tal vez son más recientes. Las basílicas. Pero usted verá que la mayoría, por no decir todas, la mayoría están para el sol, para el oeste. ¿Por qué? Porque ahí se oculta el sol. Entonces, cuando el Padre levanta al sol, es un culto al sol. Es un culto al sol. Eso fue lo que metieron en los cultos romanos. Fue lo que nos metieron por ahí. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué se celebraba el 25 de diciembre? Claro que se celebraba el 25 de diciembre. Los romanos y todos esos imperios celebraban no sé cómo se pronuncia eso, pero significa día del nacimiento del sol invicto. O sea que el sol triunfaba sobre la noche, la victoria de la luz sobre la noche más larga del año, el sol invicto. Ahí está, el sol invicto. Solsticio de verano. Ajá. La Saturnalia, ¿verdad? El sol invicto. Y ahora que hablábamos de la estatua de la libertad, veo cómo todo, ¿verdad?, se va asimilando con diferentes nombres, pero es lo mismo. Es el mismo molde. Es el mismo molde. El mismo molde, el mismo pichete. Sí. Sí, tremendo, hermano. Entonces agarra Constantino y dice: ok, para ustedes Cristo es el sol de justicia. Ok, nosotros tenemos un sol también, es el mismo. Y entonces los cristianos lo empezaron a aceptar, porque Cristo es el sol de justicia, ¿no? Eso dice Malaquías: y en sus alas traerá salvación, nacerá el sol de justicia. Dice que Cristo cuando viene tiene su rostro como de sol. En el cielo no va a haber sol ni luna, porque el Señor va a ser el resplandor. Entonces, claro, agarran esos pasajes y nos metieron gol con el sol invicto. Amén, hermanos. Cuando estaba la hostia y los gallitos esos que salen. Sí, ajá. Eso es lo que decía, sí, del sacerdote hacia el sol, cuando levanta la copa y cuando levanta la hostia, ¿verdad? Es una adoración al sol. Amén, hermanos. Entonces, ya eso es introducción para lo del miércoles próximo. En el año 330 se nombra el nacimiento de Cristo como la Navidad, que realmente era el solsticio, la adoración al sol. En el siglo V se empieza a utilizar la Navidad en los calendarios romanos. Amén. La adoración al sol, la Saturnalia, la fiesta a Saturno, fiesta a otros dioses romanos. Acerca de las cosechas se hacía un intercambio de regalos. Y entonces se empieza a mezclar la iglesia con la política. Por eso lo hemos dicho siempre: nuestra mujer política es ser apolíticos, o no ser políticos. Nuestra responsabilidad es ir y emitir el voto, ir y votar, punto. Dios es el que pone y Dios es el que quita reyes. Y Jesús dijo, en cuanto a la iglesia y la política, entonces les dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Juan el Bautista, cuando se metió a política, cuando se empezó a meter con un político, miren, le mandaron a cortar la cabeza, tengamos cuidado. Entonces la iglesia se une a la política y Dios aborrece la mezcla, lo vimos la vez pasada, ¿verdad? No harás yunta de dos animales de diferente especie. No pondrás semilla, dos clases de semilla. Y habla hasta de los hilos de la ropa, ¿verdad? Que no harás costura con mezcla de hilos. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Empiezan a surgir todos los templos católicos, las capillas, ¿qué decía usted? Las basílicas, las catedrales. El terreno que ellos tienen campo para el templo, atrio y todo. Y normalmente todas están frente a la plaza, a la par de la cantina,
y a la parte de la escuela. Aquí en el centro antes. El poder que tenían en esos tiempos, tenían mucho poder. Estaban mezclados. Los impuestos y todo eso parte de los impuestos iban para las iglesias católicas. Por eso tienen esos templos. Sí, hoy en día sí siguen teniendo poder, obviamente, no el mismo poder que tenían antes, ¿verdad? Porque inclusive antes, aquí vivía alguien cerca, ahí por esa calle, no sé, de los que peinamos canas a favor de las que nos acordamos nosotros, le decían tupa. ¿Cómo? Le decían tupa. ¿Vive qué? Tuca. Tupa. Mayrita sí se recuerda. Cruzando la calle. Y sí le gustaba el maní y todo, pero él era un tipo inteligente, hablaba inglés y todo. Y en aquella época estaba hablando de los 70, ¿verdad? Y me decía, yo estaba chiquillo y me decía, ¿cómo leía la Biblia? ¿Qué es lo que le pasó a tu padre? Yo leía la Biblia sobre Sí. y eso le decía a uno. ¿Cierto? Si no lea la Biblia, porque se lo olvidó. Sí. Mi papá me decía eso a mí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Inclusive antes se ofrecía o se hacía la misa y no era en latín. En latín, sí. El sacerdote le daba la espalda Sí. me ha perdido mucho Mi concilio. papá me cuenta eso. Y le dieron vuelta al sacerdote. Hace poco, en los años que 50. Ah, sí, por ahí el 70, que ya, pero ahí En latín. Ya Sí, no, ahí viene Gabriel. ya no en latín, sino en la lengua ahí de cada pueblo, cada. La Biblia estaba encadenada, o sea, las Biblias estaban ocultas para la gente. Perdón, con todo eso que pasó, agarraron todas las Biblias, se las escondieron al pueblo y dijeron: ustedes no pueden interpretar la Biblia, solo los sacerdotes, solo los nada más. Tremendo, hermano. ¿Ah? Los eruditos, nada más. Los teólogos, los eruditos. Dios guarde, hermano. Dios guarde. Por eso aquí hemos dicho: tome nota y llévelo a su casa y estudie. Rápidamente, hermanos, vean. Lo que hablamos, este pueblo de lado y me honra, su corazón está lejos de mí porque siguen como doctrina mandamientos de los hombres y se aferran a la tradición de los hombres. Entonces, lo que hablamos ahora, llegaron a América y hicieron destrozos. No solo vinieron a entregar espejitos, hermano. No. Ahí empezaron a traer sus ideas de ese montón de dioses y los transformaron como dioses católicos llamados santos. Lo que hablamos ahora es, terminaron a los de las costas, hermano, trajeron de África y otra contaminación más con ese montón de santería. Dioses mexicanos, para los que toman fotos así, no me digan que se los pronuncie. Quetzalcóatl lo pasaron por Jesucristo, el niño Pan, la Virgen de Guadalupe, Juan Bautista, Cristo el chamal. Mexicanos. Por ejemplo, ¿saben quién es esa ahora? Y abajo, los dioses aztecas, cambios de nombres: Apolo, Zeus, Castor, Shero, todos ellos cambiaron de nombre. Mitologías griegas, ahí por tiempo, ¿verdad? Los egipcios, Isi, Ra, budistas o hindú, Roma, Grecia, los nórdicos. Y en América, lo que hablamos ahora: Santa Clara, Santa Lucía, San Juan de Dios, San Antonio. Amén, hermanos. Ah, amén. Pita, ¿qué pita es? Este ya pito y. Mayrita. Sí, San Antonio. O amarrando un pañuelo. Un nudo. Hay una señora allá en Tibás que le hacía un nudo cuando jugaba esa prisa contra la liga y nos metían miedo a nosotros porque decían: llámame un pañuelo para que gane la liga. Así nos decían. Y un montón de cosas. Aquí nos daría a las 12 de la noche hablando de ese montón de cosas. Fue una pincelada. Vaya, estúdielo a su casa, vaya, examínelo. Ahora, como los de Berea, iban y examinaban todo lo que les decían. Indague un poquito. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad, vean, velen, que nadie, absolutamente nadie, los engañe. Y más adelante, en Colosenses, mire que nadie los engañe por medio de filosofías, pensamientos humanistas, humanos, huecas, sutiles, cosas muy sutiles, hermanos, suavecitas, las pequeñas zorras que habla Cantares. Cuidado con las pequeñas zorras, según las tradiciones de los hombres. Todo lo que acabamos de ver, con todo respeto, es pura tradición, pura idolatría, puro
engaño, conforme a los rudimentos, cosas que se empiezan del mundo y no según Cristo. Amén, hermanos. ¿Preguntas o aportaciones? Ahí está. Y a vosotros que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Cristo, no el solsticio, Cristo. Manito. Ahí ahora que sea filosofías, todo eso, Ajá. ¿verdad? Es que antes los griegos iban a los baños públicos y eso era muy normal, porque ya Ujú. usted estuvo ahí. Las piletas. Pero en historia, Ujú. revista, ¿verdad? Entonces, ahí se inventaban esas genealogías, Sí, esos pueblos. inspiradas hasta por La el de tiempo. eso donde dice que no se engañen porque esas filosofías huecas, con sutilezas y todas esas tradiciones. Puras tradiciones. ¿Verdad? Porque si inventaban cada historia, ellos entendían. Vea que usted dice algo muy cierto, de los 30 segundos que tengo, pero usted dice algo muy cierto. Antes no existía el internet, no existía la radio, no existía el televisor. ¿Cómo se transmitían o trasladaban las tradiciones? ¿Cómo? Con el programita de otro. ¿Cómo? Se reunían en las casas, no había luz. Antes de que se fuera la luz del sol, se reunían en los corredores de las casas y ahí se trasladaban todas esas tradiciones. La Llorona, el Padre Sin Cabeza, el Calecos y todas esas leyendas salen de eso. Tradiciones de hombre, historias contadas, mentiras que se repitieron tantas veces que se convirtieron en verdades absolutas. Por ejemplo, lo que me preguntaba Elisa, ¿dónde está Elisa? Elisa me preguntaba de la asunción de María, que dónde estaba la Biblia de la asunción de María. Y yo le decía, yo le contaba mi anécdota, ¿verdad? Que fue lo primero que cuando yo me convertí y empecé a estudiar la Biblia, fue lo primero que yo busqué, ¿dónde estaba la asunción de María? Hermanos? Y eso obviamente no, es un dogma. Un dogma es una verdad absoluta que no está en la Biblia. Y para nosotros eso es mentira y engaño. ¿Vale? Que nosotros podemos, todo lo que usted está hablando ahora, pastor, es muy importante para nosotros los que estamos aquí. Pero los que no están aquí, los que están dentro de todavía la religión, todo eso está tan arraigado en la mente que no se puede entender. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que saber cómo hablar de las personas, sin herirlas, sin dañarlas y sin tampoco estar haciendo, porque el que estuvo ahí y estuvo muy adentro, él sabe lo difícil que es poder entender estas cosas. El Señor nos da la bendición a nosotros de poder darnos todo eso, y quién sabe cuánto más sabremos y cuántos de nosotros nos callaremos de tantas cosas que sabemos. Pero es que no es aquí, es saber que allá afuera hay personas que todo lo que usted habla está dentro del corazón, está dentro hasta del espíritu mismo, del alma de ellos, y que entonces poder hablar estas cosas es muy difícil. Hay que respetar. Por eso es que hay que orar mucho y saber hablar, porque hablar de estas cosas para nosotros es muy fácil. Pero los que estuvimos ahí demasiadamente sumergidos es muy duro, y solo la presencia del Espíritu Santo es la que lo puede a uno convencer de realidad. Bueno, pero es para. Dale. Recuerde que necesitan estar dando cuchara. Yo sabía que usted estaba muy interesado por el tema. ¿No? Sí. Pero es seguro que fue lo que digo, es ir, predicar y el evangelio. Usted no tiene que ir a criticar ni a ver a nadie, y que si usted llega a la calle y tiene un Buda al frente, ellos creen que se va a tener la paz, se van a tener las regadas de Buda, y le hay buena suerte, un milagro, pues está bien para ellos. Nosotros sabemos que no, pero no vamos a ir a criticarle su feo, la muñequita o el muñequito que tenga ahí, que nos dicen que eso tiene que predicar el evangelio, punto. ¿Quién se encarga de convencer a las personas? El Espíritu Santo. Entonces, ni yo no voy a convencer a la persona a la que le estoy hablando, ni ella me va a convencer a mí. ¿Por qué? Porque muy simple. Y ella y yo somos el Espíritu Santo. Y predicar el evangelio. Y entonces es ahí donde entra el fanatismo religioso. Usualmente los panteros, payacocos, matasacusos, los estudiantes, decir muchas cosas. Pasa esa línea de tratar de ser un buen cristiano, tratar de evangelizar de la mejor manera, rayamos en el fanatismo. Entonces, por eso lo señala tanto. Yo he escuchado a evangélicos hablando mal de María, solo por discutir o estar discutiendo
tanto con los católicos. Y es una santa mujer. Es una santa mujer. Sí. Entonces hay que tener cuidado. Eso que decía Ana es cierto. O sea, vamos a ver, el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nada más. No quiero que salgan de aquí ustedes peleando con sus papás, con sus abuelitos y llegar a destruir un montón de imágenes. No. Eso guardémoslo en el corazón nosotros. Yo me metí a problemas con mi papá, con recién convertido, por querer exponerle esto. ¿De dónde? Si mi papá, mis abuelos y mis tatarabuelos y todos arraigados a eso. ¿Por qué? Lo hablábamos con Gaby la vez pasada. Lo que usted le enseña a un chiquito desde pequeñito, solo Dios puede cambiar ese pensamiento. Por eso es que de chiquitito los adoctrina, no los doctrina, los adoctrina. Hay que tener mucho cuidado. Respetemos para nosotros nada más. Ahí dice en el caso mío. Mi cuñada, bueno, fue secretaria de la Casa Cultural de toda ella. Al final, ella trabajaba allá en la cuña de la abuela, pues que siempre, ¿no? Aún mi esposa fue secretaria en la Casa Cultural de acá, fue secretaria allá en Sachís. Y mis cuñados todos son católicos de solar y como tal se rojo, sin la María no camina. Esa no me la sabía. Manuel. ¿Qué tal? Que yo me detecta de mi esposa, pues, hablándole a través de la palabra y ella viendo, se dio cuenta de que no era como se la pintaba. Y después, cuando trabajó como secretaria en diferentes oficinas parroquiales, pues se dio cuenta de las situaciones. Bueno, ya ella, pues, no, nada más. Pero el resto, más. No va a llegar a meterme de ahí. Eso que decía Jania me da pauta para algo. Así como nosotros tenemos que respetar que la tradición esté metida en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestros padres, abuelos, igual yo y mi esposa tenemos que respetar que muchos en la iglesia aún celebran la Navidad. Y que la Navidad es completamente antibíblica. Pero tenemos que respetar. Así como usted tiene que respetar al católico, nosotros tenemos que respetar que usted todavía esté arraigado a ciertas creencias antibíblicas, pero como usted se los empieza desde pequeñito, solo el Espíritu Santo lo va a convencer. Lo que no debemos permitir es que las tradiciones y esas cosas entren en la iglesia y que sean parte de la iglesia. Sí, vamos a ver. Perdón, hermanos, una cosa es que el pueblo lo celebre. Yo no voy a revisar quién y a criticar quién tiene arbolito en diciembre y quién celebra Navidad. Pero que lo metamos a la iglesia, ya eso es otra cosa. Amén, hermanos. Y amén. Oremos. Padre, papito lindo. ¿Quién? Pito, perdón. Quería compartir tu pasaje, pero le usted que lo lea más rápido. Yo, dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Amén. Y amén. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Padre, que esta palabra venga como un bálsamo, como un ungüento, una unción tuya, papito lindo, que venga convenciendo, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, porque solo tú, con tu Santo Espíritu, puedes hacerlo sobre nosotros. Padre, bendice a mis hermanos. Reprendemos todo plan del enemigo, todo contragolpe que quiera venir para nuestras vidas por lo que estamos hablando. Señor, llévanos en bienestar a nuestras casas y permítenos el domingo estar aquí adorando, glorificando tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deme un aplauso al Señor. Ya saben, nada de llegar a la casa y es que el pastor dijo, cuidado.